Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos y a todas nuestros asistentes a nombre de la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología de la Universidad Austral de Chile. A continuación se llevará a cabo la conferencia online titulada Fisiología del Sueño, Clasificación y Trastornos de Movimiento, dictada por la doctora Nilda Becerra. Para conocer un poco más de la doctora Becerra, les comentamos que es cirujana dentista egresada de la Universidad de Chile, especialista en periodoncia, también de la Universidad de Chile, especialista en TTM y DOF con ASEO, magíster en Medicina del Sueño en la Universidad de Murcia, en España, y miembro del equipo multidisciplinario de trastornos del sueño en Hospital de Carabineros. Antes de comenzar esta jornada, les menciono que pueden realizar sus preguntas durante la conferencia a través del chat de Zoom en el usuario 000 preguntas, y también que se enviará vía chat un formulario que deben rellenar para corroborar su asistencia. Sin más que agregar y esperando que lo disfruten, doctora Nilda, si es que está por ahí, puede dar inicio. Hola. Pregunta si se escucha o no sé. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Espérate, voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está? Ahí. ¿Eso? Eso. Tengo mi soporte técnico acá que me está haciendo el proceso. Ya, ahí. Sí. Ahí voy a partir ahora. ¿Ustedes ven toda la pantalla? ¿Ven toda la clase o ven con...? Se ve como en modo editor. Aún no está Sí. como en presentación. ¿Ahí sí? Ahí sí, ¿no es cierto? Sí, doctora. Sí, perfecto. Es de 45 minutos, 1 hora, me dijo la Jo, ¿no es cierto? Sí. Sí, igual puede extenderse en caso de, no hay problema. Perfecto. Y cuando terminé, apretáis ahí, dejar de compartir. Ya. Y conectarte y todo eso. Ya. Todos me escuchan, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctora, se escucha bien. Hola, muchas gracias por invitarme, especialmente la gente del sur. Me parece muy buena instancia para que compartamos conocimientos. Bien, la charla que les voy a dar hoy día es de fisiología del sueño, clasificación y trastornos del movimiento. El sueño es un fenómeno rítmico reversible, es un fenómeno fisiológico del sistema nervioso central que con evolución de la conciencia, de la vigilia y reducción de la respuesta del ambiente. Es un estado dinámico donde el electroencefalograma está activo. Ya es una asociación cíclica. ¿Me escuchan? Tiene como un leve retorno. Sí, ¿no es cierto? ¿Ahí no? Ahí se escucha bien. Ya.
Entonces, el sueño es un conjunto de cambios fisiológicos en que participan... De nuevo. Lo que pasa es que alguien tiene el micrófono prendido, parece. Jesús puede venir. Jesús. Disculpe, alguien tiene el micrófono prendido, por eso hay retorno. Ah, ya. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, ya. Ya, entonces estas son definiciones de sueño, un conjunto de cambios fisiológicos en que participan diferentes sistemas del organismo y están regulados por el sistema nervioso central. Ya lo solucioné. Lo más importante es que tengamos el concepto de que durante el sueño ocurren muchos eventos fisiológicos y que son fundamentales para el desarrollo de nuestro organismo, ¿ya? No es que estamos en off y cuando estamos en vigilia estamos en on, sino que durante el sueño ocurren eventos que no van a ocurrir durante la vigilia. Ahora bien, dentro de la evolución y el sueño, no se tenía claro, porque aún no se tiene exactamente claro por qué dormimos. Se pensaba que era por el tamaño del cerebro, y por eso el ser humano, como tenía un cerebro muy desarrollado, teníamos que dormir una cantidad de horas importante, versus otros seres vivos que tenían un tamaño de cerebro más pequeño. Pero se vio, por ejemplo, que el gato, que tiene un cerebro mucho más pequeño, duerme mucho más que el ser humano. Lo más importante de esto es que, sin mediar evolución, el ser humano tomó la decisión unilateral de dormir menos horas y gobernar la cantidad de tiempo que iba a dormir. Entonces, duerme, se queda dormido, luchando contra el sueño, cuando ya está muy oscuro, y han pasado muchas horas, cuando ya debería haber empezado a dormir, recién duerme, y despierta en oscuridad. Antes se suponía que el ser humano tenía que dormía por lo menos entre 8 a 10 horas, y en la actualidad, eso fue hace 100 años atrás, y actualmente el ser humano duerme 5 horas, y lo decide así, sin mediar evolución. Por lo tanto, eso tiene consecuencias en la salud de las personas. ¿Por qué dormimos en el sueño paradojal, que es el sueño REM, donde hay un rápido movimiento ocular, hay atonía muscular, hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral con un aumento de la actividad neuronal y un aumento del gasto de oxígeno? Eso quiere decir que hay una actividad metabólica fundamental que ocurre durante el sueño, específicamente el sueño REM, y no ocurre durante el día. Si nosotros empezamos a empezar nuestra noche de sueño a las 3 de la mañana, hay una serie de eventos que tendrían que haber ocurrido entre las 11 y las 3 de la mañana que no van a ocurrir y que no vamos a poder recuperar, aunque al día siguiente durmamos más horas. ¿Cuáles son las funciones biológicas del sueño? Es la recuperación, la restauración, la conservación de la energía con disminución del metabolismo en general en nuestro cuerpo, no así del metabolismo cerebral, y una disminución de la temperatura para poder consumir menos energía y esa energía utilizarla en este consumo energético que va a ocurrir en nuestro cerebro. Ocurre plasticidad, consolidación de la memoria y aprendizaje. Estos tres elementos, que son muy importantes, ocurren en el sueño REM. El sueño REM, cuando se inicia la noche, es más corto, son 4 a 6 eventos de ciclos de sueño, y cada vez son más largos hacia nos acercamos a la luz. El sueño REM se va alargando, y se va alargando porque estamos más seguros frente al medio ambiente de poder estar en este sueño donde estamos totalmente desconectados del medio ambiente porque estamos muy concentrados en solucionar problemas metabólicos. ¿Cuáles son los sistemas que sustentan nuestro sueño vigilia? Se produce un procesamiento de la información sensorial, soñamos. Cuando soñamos involucramos elementos que ocurren en el corteza, en el sistema límbico, y los acontecimientos que han ocurrido durante el día. Hay una disminución de las funciones cardiovasculares, respiratorias, y un aumento de las funciones endocrinas, un metabolismo energético cerebral elevado, no asicorporal, y control de la temperatura y la homeostasis. ¿Qué pasa cuando privamos a un ser vivo de 200 horas de sueño aproximadamente, que son 8 días? Signos de fatiga, alucinaciones,
en sueños, en vigilia, se produce una superposición de elementos donde el paciente está en vigilia y pasa rápidamente al sueño REM sin pasar por las etapas intermedias que son el sueño lento. Disminución de la capacidad de discriminación, trastorno de irritabilidad y atención, disminución de la destreza motora. Alteración de la visión en el lenguaje, pérdida de la memoria, pérdida cognitiva, dificultad de adquirir nuevos conocimientos. Muchas veces nosotros hemos sentido parte de estas manifestaciones cuando estudiamos para una prueba hasta muy tarde, o hemos ido a una fiesta, etcétera, etcétera, y eso hace que tengamos cierta irritabilidad, nos cuesta concentrarnos, solamente porque hemos dormido mal. Y si hay más privación de sueño por alguna patología, por ejemplo, entonces hay más signos de esa fatiga. ¿Qué es lo que son los ritmos? Todas las funciones vitales de los seres vivos se dividen en ritmos. Estas son funciones oscilantes en el tiempo que rigen todos los parámetros fisiológicos y resultan de la información genética, pero esa información genética está modulada por la información sensorial y luego pasa al sistema nervioso central. Los ritmos de vigilia, sueño, coordinan estas funciones vitales y cambian desde el recién nacido y al anciano, porque el recién nacido requiere situaciones y coordinaciones fisiológicas muy diferentes al anciano. Lo vamos a ver más adelante. La cronobiología estudia qué pasa con nuestro organismo y nuestros componentes fisiológicos en relación a los ciclos circadianos y ultradianos que nosotros tenemos. La cronobiología se ha puesto más de moda porque estudia la calidad de vida que tenemos los seres humanos. Entonces, se supone que nuestra calidad de vida podría ser óptima, dentro, por supuesto, de nuestras capacidades, si es que nosotros respetáramos los ciclos circadianos. O sea, durmiéramos en oscuridad, despertáramos, tuviéramos vigilia con luz natural, y con luz natural hiciéramos muchos movimientos físicos, y en oscuridad estuviéramos durmiendo sin movimiento, ¿ya? Y eso mejora mucho nuestras capacidades biológicas. Los ritmos biológicos son una recurrencia de fenómenos biológicos en intervalos regulares determinados genéticamente. Por ejemplo, los ciclos hormonales, que tienen 28 días y pueden ser modificados, por ejemplo, los gatos en agosto, que tienen ciertas condiciones externas que da el medio ambiente para que ese ciclo biológico ocurra. Los ritmos circadianos es un ritmo biológico que dura aproximadamente 24 horas, entre 20 y 28 horas según la edad del paciente, 28 horas los adolescentes, 20 horas los ancianos. El ritmo circadiano puede ser sincronizado por la luz-oscuridad y la temperatura. Los elementos externos que más influyen en los ciclos circadianos son la luz, la oscuridad y la temperatura, que nosotros siempre tratamos de normalizar y manejar, pero debemos dejar que la naturaleza ocurra, ¿ya? Pues les voy a explicar por qué. El ciclo nictameral, que es el ciclo de luz-oscuridad producido por la rotación de la Tierra alrededor del Sol. ¿Qué es lo que pasa en un ciclo vigilia-sueño? El ciclo vigilia-sueño, como dijimos, es un ciclo circadiano, pero dentro de los ciclos, el ciclo circadiano están los ciclos ultradianos, que son actividades biológicas que ocurren dentro de 20 horas o menos. ¿Ya? Por ejemplo, en el sueño ocurren varios ciclos ultradianos, que son la arquitectura del sueño, que la vamos a ver, y en la vigilia tampoco es homogéneo, sino que ocurren varios ciclos ultradianos, como por ejemplo la capacidad de poner atención, que dura 90 minutos. Después de los 90 minutos hay una disminución de la alerta, la atención y la discriminación. Por eso que las horas académicas deben ser no superiores a 90 minutos y debemos nosotros descansar y después volver a poner atención, porque pasados los 90 minutos perdemos esta capacidad. ¿Cómo se ha podido determinar cuál es el registro de sueño normal y sueño ideal en relación a la salud bajo el examen que es la polisomnografía, que es un registro continuo y simultáneo de determinadas variables fisiológicas durante el sueño, el electroencefalograma, electromiograma y
oculograma. Esta combinación de estos 3 exámenes ocurre más en la polisomno, pero estos 3 exámenes hacen que podamos ver los ciclos de sueño, porque podemos ver en el electroencefalograma la actividad neuronal eléctrica cerebral. Miograma, cuando vemos si no hay actividad muscular, podemos pensar que ese paciente está en sueño REM, y el oculograma en sueño REM para ver el movimiento en los ojos. Permiten un reconocimiento electrográfico de los diferentes estados de vigilia-sueño. ¿Qué es lo que podemos ver en una polisomnografía? Entonces, electroencefalograma, electrocardiograma, oculograma, miograma, flujo oronasal y esfuerzo respiratorio para ver si un paciente tiene apnea del sueño, tiene una apnea obstructiva del sueño o una apnea central. Esfuerzo respiratorio, la concentración de oxígeno, electrodos de movimiento para ver si tiene síndrome de piernas inquietas, cualquier trastorno del movimiento. El electromiograma nos sirve para poder colocar sensores en los maséteros y temporales, por ejemplo, para ver si el paciente bruxa. Grabación de audio y video para ver si el paciente habla, grita, ronca, deja respirar, silencio respiratorio, y frecuencia cardíaca y presión arterial. Es un examen muy completo que nosotros podríamos idealmente tener a mano para cualquier paciente, pero es un examen muy caro, cuesta aproximadamente 500.000 pesos, y no hay tantos polisonogramas en el país como para hacerle a todo el mundo, ¿ya? Entonces debe estar muy bien indicado. En gente joven uno trata de no pedirlo, a pesar de que, por supuesto que el neurólogo lo tiene que pedir, o el otorrino, pero me refiero a, nosotros también podemos pedirlo, pero no va a ser, la ISAPRE no va a concurrir a pagar parte de eso, a diferencia de los médicos. Porque es un examen que debe ser reservado para pacientes que hayan dudas de algún componente fisiológico o médico importante. ¿Qué es lo que podemos ver en una polisomnografía? Es importante que nosotros podamos, si un paciente llega con esto y dice, ¿qué ve usted? Y uno tiene que algo ver. Podemos ver la saturación de oxígeno. Aquí vemos la arquitectura del sueño, ¿ya? Esto se lo voy a explicar. Aquí vemos la función eléctrica del cerebro. Aquí vemos la de los ojos. Aquí, por ejemplo, hay movimiento ocular. Aquí podemos pensar que es un sueño REM. Mucha actividad neuronal, eléctrica neuronal cerebral, sueño REM, movimientos oculares, ¿ya? Acá estas bandas son para poner en las piernas, por si hay movimiento de las piernas, ya sea síndrome de piernas inquietas, por ejemplo. Y aquí hay sensores torácicos y abdominales para ver si hay esfuerzo respiratorio. El PETAF mide el flujo nasal, que también lo tenemos acá, y acá tenemos la presión, la saturación de oxígeno, etc. ¿Ya? Y podemos entonces hacer un análisis de cómo respira, si mueve extremidades, y nosotros no somos los que tenemos que interpretarlo, pero sí podemos aportar y ayudar al paciente. O mirar esto y decir, no, aquí hay, no sé, una apnea del sueño, por favor, remítase al neurólogo o al otorrino, etc. Ya en el himnograma, que es lo que yo les estaba mostrando, vemos las fases del sueño. Pueden ser entre 4 a 6 ciclos ultradianos dentro del ciclo ultradiano del sueño. Entonces tenemos un sueño superficial, que es etapa 1, 2, etapa 1 y 2, que alcanza un 55% del sueño total. En la etapa 1 estamos muy despiertos, muy sensibles a que nos toquen y despertamos inmediatamente. La etapa 2 es un poco más profundo y dura mucho tiempo. La etapa 3 y 4, que es el sueño lento, dura un 20% del tiempo, y la etapa REM, que es este sueño paradojal, donde se mueven los ojos y hay una actividad eléctrica cerebral muy similar a la actividad en vigilia, por eso se llama sueño paradojal, es de un 25% y aquí soñamos. Entonces tenemos etapa 1, 2, 3, 4, REM. Etapa 1, 2, 3, 4, REM, 1, 2, 3, 4, REM, y al final del sueño la etapa REM es mucho más larga. La latencia del sueño son 10 minutos para que nos quedemos dormidos. No podemos pretender acostarnos y dormirnos inmediatamente, tiene que haber una inducción al sueño, ¿ya? Las pacientes que tienen, les cuesta quedarse dormidos, esta etapa les produce mucha angustia.
La latencia de sueño REM son 50 minutos. A los 50 minutos empezamos a soñar. El ciclo circadiano en jóvenes es de 25 a 27 horas y en ancianos de 20 a 22 horas. Los jóvenes, por eso es que los jóvenes tienen una mayor temperatura corporal, lo cual hace que la secreción de melatonina sea más tardía. Y ese aumento de la temperatura corporal se debe a los trastornos hormonales. Entonces el adolescente se queda dormido más tarde y se levanta muy tarde. Entonces es como adolescente, no, es porque es su ciclo circadiano más largo. Y los ancianos no alcanzan a cumplir las 24 horas cuando empiezan otros ciclos. Entonces se superponen sus ciclos circadianos con el de las 24 horas. Entonces un anciano puede despertarse muy temprano y después se queda dormido muy temprano, y así se va superponiendo, ¿ya? Y a veces duermen en el día y están despiertos en la noche. El himnograma tiene 4 a 6 ciclos ultradianos y promedio cada uno tiene 90 minutos. El sueño normal de un recién nacido son 16 horas diarias, 8 horas son de sueño paradojal. ¿Ya? Es porque el recién nacido necesita dormir muchas horas, especialmente en este sueño, para que se produzca un metabolismo de su sistema nervioso central y se desarrolle y crezca, ¿ya? Es muy alta la demanda energética y metabólica que tiene, por eso que necesita dormir más horas y especialmente en sueño paradojal. Un niño de 4 o 5 años, sueño siesta es bifásico. En el adulto es vigilia de día, sueño de noche, monofásico, 5 a 10 horas, eso es variable, depende a su sistema fisiológico, es muy personal, y se relaciona con la raza, la edad, etc. Y el anciano tiene 5 a 6 horas, donde solamente 1 hora de sueño paradojal, donde ocurren todos estos eventos metabólicos. La evolución del ser humano ha permitido que el sueño paradojal sea más largo, especialmente acercándonos a la mañana, a la luz. Esto es porque mediados miles de años de evolución ha permitido que el ser humano se sienta más seguro, se junte en tribus socialmente y se protejan. Entonces el ser humano se siente con la posibilidad, cada vez más a medida que avanza la evolución, de tener este sueño paradojal más largo, donde ocurren mayores eventos y el cerebro en teoría se ha desarrollado gracias a este sueño paradojal, lo que ha permitido que el ser humano sea cada vez más inteligente. El REM es más largo al final de la noche, el sistema auditivo está abierto alrededor de un 65% y la visión que nosotros tenemos en este sueño REM es de un 100%. Por lo tanto, nosotros podemos, si estamos durmiendo, sueño REM y nos despierta, nosotros somos capaces de recordar el 100% de las imágenes del sueño. Podemos recordar colores, planos en los cuales las personas estaban, y las sensaciones auditivas nosotros podemos incorporarlas a nuestro sueño. Por ejemplo, si está martillando en la casa del lado, uno puede incorporar ese ruido a la dinámica y la creación de su sueño. En el sueño REM hay atonía muscular, uno no ejecuta el sueño. Si uno está soñando que corre, no va a correr. Hay una imaginería, un electroencefalograma similar al de vigilia, un aumento del tono adrenérgico, puede sudar, puede tener palpitaciones, depende, si por ejemplo tiene una pesadilla, va a haber una mayor frecuencia respiratoria y cardíaca. Se consolida la memoria, por eso que uno tiene que estudiar y después dormir, no dormir y después estudiar. Porque lo que estudió no lo va a recordar, se va a depositar en una zona del cerebro que es una memoria rápida, no en la zona del cerebro donde la memoria se va a consolidar. Hay una síntesis de proteína más elevado, cambia la frecuencia cardíaca y respiratoria, puede haber aumento de la frecuencia cardíaca. La temperatura corporal va a depender del medio ambiente y se pone en riesgo al ser humano. En las otras partes del sueño, el organismo es capaz de controlar la temperatura, pero en el sueño REM, la temperatura que nosotros tenemos es la que hay en el medio ambiente. Por eso es que nosotros a veces decimos, yo desperté de frío, porque no soy capaz de tener estertores musculares, por ejemplo, para poder tener una temperatura más elevada, sino que si la temperatura es baja, para evitar que yo muera por hipotermia, despierto. Y eso hace que el sueño REM sea más corto. En relación a la anatomía del sueño,
¿qué pasa en el cerebro? La corteza cerebral se activa durante especialmente el sueño REM, donde vamos a incorporar en la memoria lo que estamos soñando y vamos a sacar información de la corteza cerebral, cosas, por ejemplo, uno se puede encontrar con alguien que no ve hace tiempo y en la noche sueña algo que pasó hace 10 años atrás y eso lo saca de la corteza cerebral. En el hipotálamo, neuronas que rigen el ritmo circadiano, regulan las sustancias químicas, sueño y vigilia. En el tálamo se bloquea la información de los sentidos y permite que el cerebro se concentre en procesar la información de la jornada. El tálamo va a ayudar a que se consolide esa información. El puente trocoencefálico hace que durante el REM se bloqueen las señales hacia la médula y no podamos hacer los movimientos que estamos soñando. Golpear a alguien, movernos, bajarnos de la cama. Si, por ejemplo, si nosotros nos caemos de la cama, ya no estábamos en sueño REM. Salimos rápidamente del sueño REM y ahí nos podemos mover. Nosotros no nos podemos mover en sueño REM, estamos hablando de un sueño sano, digamos, no alguna patología del sueño. En el sueño REM no hay movimiento muscular. El hipocampo, hay formación de los recuerdos en el sueño REM. Esta es una parte importante porque se almacena en la memoria, ¿ya? Entonces nosotros podemos sacar información muy antigua. Y la glándula pineal que produce la melatonina cuando está oscuro y prepara el cerebro para el sueño. En general, ¿qué es lo que pasa en la fisiología del sueño? Hay un procesamiento de la información sensorial. La información ingresa del exterior, ya sea consciente o inconsciente. Nosotros siempre vamos a estar incorporando información, ya sea estamos durmiendo o estamos en vigilia. La incorporamos de forma diferente, pero la incorporamos. Por eso que el recién nacido, que tiene 8 horas de sueño paradojal, está con su sistema auditivo abierto y va incorporando los eventos que están ocurriendo. El sistema auditivo es un sistema receptor relativamente abierto, como lo dijimos recién, porque frente a un evento de emergencia, es la única conexión de sentidos que nosotros tenemos en sueño REM, por ejemplo, o en las otras etapas de sueño. Nosotros no tenemos ni sabor, ni olor, ni visión. El sistema auditivo es lo único que nos protege frente a algún evento de alarma, ¿cierto? Entonces, si, por ejemplo, fuéramos hombres primitivos y estamos en una cueva y resulta que viene un animal depredador, nosotros vamos a escuchar eso y eso es supervivencia, despertar y reaccionar. Eso es un esbozo primitivo que nosotros todavía mantenemos. Y es el que utilizamos para despertar, es el oído. Nosotros no utilizamos ni olores, ni tacto, ni sabores, solamente el despertador. El proceso de la información sensorial, desde el receptor coclear hasta las neuronas corticales, sigue procesándose la información durante todo el sueño. Y percibimos los estímulos auditivos, por ejemplo, comparándolos con los guardados en la memoria. Yo tengo un perro y a las 3 de la mañana mi perro decide acostarse y se acuesta en la puerta de calle de mi casa. Y yo escucho ese ruido todos los días a las 3 de la mañana. Pero yo lo incorporo, estoy durmiendo, y busco en mi memoria y digo, ah, no, es mi perro que todos los días se acuesta a las 3 de la mañana, y decido seguir durmiendo, ¿ya? Pero esa información yo la tengo guardada en mi memoria. Si yo escucho otro ruido, yo voy a decir, este ruido, voy a buscar en mi memoria, voy a decir, este ruido yo no lo conozco, voy a despertar, voy a reaccionar y me voy a poner alerta, ¿ya? Por eso que es muy importante este esbozo primitivo que es nuestro oído. Y lo que habíamos hablado al recién nacido, la información procesada en estado de sueño durante días o meses participa en la modulación del sistema nervioso central. Es por eso que un bebé duerme muchas horas de sueño REM y nosotros, los seres humanos, somos capaces de ir desarrollando y va creciendo nuestro cerebro a pesar de que el bebé duerme gran cantidad de horas diarias. El sueño y el ensueño ocurren en este sueño paradojal. Nosotros soñamos un sueño paradojal y que al final de la noche es más largo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros si suena el despertador justo cuando estamos en la mitad del sueño, decimos, hoy soñé toda la noche X cosa. Pero eso no es verdad, porque yo tuve 4 eventos, por lo menos, de sueño paradojal, donde normalmente uno sueña cosas distintas. Las imágenes son del 100% y esta capacidad auditiva que
que conversamos y que se incorpora, la podemos incorporar a nuestro sueño. También podemos incorporar algunos elementos sensoriales, por ejemplo, si están cocinando, uno podría sentir el olor, pero ahí no lo va a incorporar al sueño, normalmente va a despertar, a diferencia del componente auditivo. En menor porcentaje se expresan emociones. Cuando uno tiene una pesadilla, va a tener ansiedad, aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca, donde el sistema autonómico va a actuar. Entonces, en este sueño hay un conjunto de la memoria, la información sensorial que va llegando externamente, por ejemplo la auditiva, la imaginería, lo que nosotros estamos imaginando que puede ocurrir con toda esta otra información, y la genéticamente transmitida. Ya por eso que nosotros de repente despertamos y como que tuvimos un sueño increíble que nunca nos imaginábamos que íbamos a tener, porque confluyen muchos elementos para crear este sueño. De hecho, se supone que hay los Beatles, no me acuerdo cuál de los 4 despertó y había creado una de las canciones más famosas de los Beatles durante la noche. Y se suponía, por ejemplo, que en la época de los romanos el consultor soñó cómo tenían que ir a atacar a X personas, y decía que los dioses se comunicaban con ellos en el sueño porque era tan nítido todo lo que ocurría en el sueño que era algo que se lo estaban diciendo, porque era algo muy creativo, muy nuevo. ¿Ya? Las funciones cardiovasculares en general disminuyen, el sueño lento, no así en sueño paradojal, que pueden aumentar, sobre todo las funciones respiratorias, porque en el sueño paradojal, como se produce una disminución de la función muscular, pueden haber ciertas apneas del sueño, disminución de la concentración de oxígeno normales, que lo vamos a ver, y eso hace que haya un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. El flujo sanguíneo cerebral, o sea, en sueño paradojal hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral por las variables metabólicas y todo lo que está ocurriendo con gasto energético. Al inicio de la noche puede haber una concentración de oxígeno mayor que durante la noche baja, al igual que la concentración de glucosa que es utilizada durante este metabolismo cerebral durante la noche. ¿Ya? Y al final de la noche hay menos circulación de sangre y menos circulación de glucosa porque hubo un gasto energético. En el sueño lento la respiración es regular y con mayor amplitud y menor frecuencia, o sea, es como una respiración calma. Uno ve a alguien que está durmiendo plácidamente. Eso es en el sueño lento. Sin embargo, en el paradojal es más rápido y regular por los episodios apnéicos y de hipoventilación. Y porque se agrega la hipotonía muscular, que ocurre siempre en el paradojal, con disminución de la fuerza de expansión y resistencia a la vía aérea, y puede haber apnea del sueño, ¿no es cierto? Las funciones endocrinas, hay ciclos secretores que van a ocurrir principalmente en la noche, que están modulados por luz y oscuridad, y que son actividades autonómicas. El eje hipotálamo hipoficiario es responsable de la conexión entre los procesos nerviosos y la expresión hormonal. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el cortisol, que aumenta al despertar. ¿Y por qué aumenta al despertar? Porque hay luz. La luz hace que se secrete el cortisol y eso nos da energía para despertar. Cuando cambian la hora y tenemos que despertar oscuros, nos despertamos con mucha dificultad, no porque seamos flojos, porque hayamos dormido mal o porque media hora acostamos temprano, no, porque no hay luz natural. Los canadienses, que tienen muchas etapas del año, en el invierno de ellos, hay muy poca luz natural, ellos tienen un sistema de ventanas que colocan unas luces LED, entonces cuando se despiertan prenden esa luz y es como que hubiera amanecido, ¿ya? Y eso lo hacen para secretar cortisol, que les da energía, se sienten mejor. La melatonina, el pic comienza en la noche y nosotros normalmente bloqueamos la secreción de melatonina porque estamos con luces azules de los computadores y los celulares, y hay un programa en todos los computadores y los smartphones donde uno puede colocar
a cierta hora, a las 8 de la noche, que cambie a luz amarilla. Y esto hace que, por supuesto que no se secreta la misma melatonina que si estuviéramos oscuros, pero sí se secreta una mayor cantidad de melatonina, que no ocurre con la luz azul. La luz azul bloquea totalmente la secreción. Y, por ejemplo, la hormona del crecimiento, que tiene su ciclo secretor principalmente en el sueño lento, si nosotros tenemos un sueño lento más corto, se secreta menos hormona del crecimiento y eso hace que el niño crezca menos de su potencial genético. Entonces, el niño debería acostarse a las 8 de la noche porque va a empezar, el pic del hormona del crecimiento empieza a las 11 de la noche para que pueda lograr llegar al sueño lento a las 11 de la noche y poder secretar la cantidad máxima que pueda. En cambio, por eso que al niño lo mandan a hacer ejercicio, a alimentar saludablemente y a acostarse temprano. Al hacer ejercicio aumenta la longitud del sueño lento dentro del hipnograma y así puede secretar más hormona del crecimiento. Y en un adulto, tal vez no necesariamente va a secretar hormona del crecimiento, pero sí va a lograr que el sueño lento sea más largo, a expensas, por supuesto, del sueño superficial. La melatonina, entonces, es un código químico que el cerebro cree que es de noche. El pic de la secreción comienza en la noche y es una información de la retina hipotalámico. Se va a sintetizar en la glándula pineal. La información de oscuridad va a llegar desde el ambiente al sistema nervioso central y el sistema nervioso central al endocrino para que se secrete en la glándula pineal la melatonina. Es una acción fisiológica de inducción al sueño. Nosotros no podemos quedarnos dormidos así, instantáneamente de fatiga, sino que tenemos que hacer una inducción al sueño, bajar a las revoluciones, que es lo que se conoce como un estado no me acuerdo el nombre que tiene, pero es como que todo se dé para que nos quedemos dormidos, ¿ya? Bajemos las luces, la temperatura baje, etc. Por eso, por ejemplo, no nos podemos quedar dormidos en verano fácilmente porque hace mucho calor, porque la temperatura debe bajar para que se secrete la melatonina. Y eso es lo que los adolescentes tienen un poco más elevado. Entonces, en vigilia, interacción constante entre los mecanismos hipofisiario y cortical, y ahí el control de la temperatura es totalmente normal. Si nos da frío nos abrigamos, nos movemos un poco, o que tengo frío saltamos un poco, pero en el sueño lento empieza a haber una activación del control cortical y se liberan mecanismos automáticos, por ejemplo, estertores. Cuando está quedando dormido, de repente como que tiembla, eso es durante el sueño lento, porque está tratando de controlar la temperatura, ¿ya? A diferencia del sueño paradojal, donde se suspenden totalmente los controles de temperatura, dada la hipotonía muscular que debe existir para que ocurran todos los eventos del sueño paradojal, ¿no es cierto? Ya no hay estertores, no se puede producir calor, ¿ya? Y la temperatura cae durante la noche y en la mañana tenemos la temperatura más baja que nuestro cuerpo tiene, la tenemos en la mañana. Y es la temperatura del ambiente, ¿ya? Y entonces, si nosotros estamos expuestos a morir por hipotermia, vamos a despertar y vamos a salir de estos sueños REM y nos vamos a mover. La clasificación internacional de los trastornos del sueño, la última es la del 2014, donde tiene 7 elementos: insomnio, trastornos respiratorios, trastornos centrales, con hipersomnolencia, trastorno del ritmo circadiano, las parasomnias, los trastornos del movimiento y otros trastornos del sueño. El insomnio es la falta, es el trastorno del sueño más común y es la dificultad de consolidar el sueño y de mantener consolidado este sueño. De conciliar el sueño y de mantenerlo durante la noche, ¿ya? Existe la separación entre crónico y más agudo, o sea, crónico y de corta duración, que sería más agudo, y el crónico se define que tiene que estar por lo menos 3 meses con insomnio y por lo menos 3 veces a la semana de esos 3 meses.
En general, los pacientes que tienen insomnio crónico va y viene, pueden estar durante el año 3 meses y después el resto del año bien y después al otro año de nuevo. Tienen una sensación de que no concilian el sueño, bastante como subjetivo, salvo que se haga una polisomnografía, bastante subjetivo que realmente eso esté ocurriendo realmente. Y los pacientes se desesperan cuando se van a ir a dormir porque no se van a quedar dormidos, no se van a quedar dormidos y están como angustiados, ¿ya? Y eso hace que menos se queden dormidos. Se relaciona con estrés totalmente y con angustias. Y los trastornos de corta duración, insomnio de corta duración, se relacionan más con eventos como pérdidas familiares, estrés, como cosas puntuales, ¿ya? Y normalmente eso se soluciona a largo plazo. Y los síntomas aislados y variantes normales, el tiempo excesivo en cama, que la gente está como 12 horas en cama y no puede dormir las 12 horas, o sea, es como una cosa muy subjetiva. Y el dormidor corto, que hay pacientes que duermen 5 horas, porque fisiológicamente eso es lo que requieren, ¿ya? Y tienen la sensación de que tienen insomnio. Los trastornos respiratorios en general se dividen en apneas obstructivas del sueño, que son por causales específicas, que lo vamos a ver, y los trastornos y las apneas centrales. ¿Ya? Las apneas centrales son principalmente los que mantienen los niveles respiratorios, que nos dicen cómo tenemos que respirar, en qué frecuencia, son las concentraciones de oxígeno que nosotros tenemos en nuestro sistema circulatorio y CO2, oxígeno y CO2 en el sistema circulatorio y oxígeno y CO2 en los pulmones. ¿Ya? Estos sensores químicos determinan cuánto nosotros tenemos que respirar, aumentar la frecuencia, disminuir la frecuencia, etc. Y eso, ese reloj está alterado en las apneas centrales normalmente y manda información al sistema nervioso central que corta el sistema respiratorio. ¿Ya? En cambio, las apneas obstructivas en general son por una causa, una obstrucción. ¿Ya? Los hipoventilatorios, los trastornos hipoventilatorios normalmente son por algunas causas, por ejemplo, obesidad, algunas patologías alveolares, por medicamentos, por trastorno del sueño, por fármacos, etcétera, que tanto está consumiendo el paciente, ¿ya? Y las variantes normales, el ronquido y la catatrenia. La catatrenia es cuando el paciente inspira y va eliminando el aire, mantiene el aire en los pulmones, está durmiendo por supuesto, y empieza a eliminarlo así, y sale un pito, y después de nuevo, y el paciente no tiene idea que tiene esto, salvo cuando empieza a dormir con alguien que la persona se lo relata, ¿ya? Pero está dentro de la norma, que no estamos hablando de salud, estamos hablando de normas, de que todo el mundo, mucha gente lo puede hacer, ¿ya? Y bueno, y el ronquido que lo vamos a ver. ¿Ya? Los trastornos de hipersomnolencia son trastornos centrales, son dificultades de mantenerse despierto, ¿ya? Existe la narcolepsia tipo 1, que son episodios de sueño repetido. Pueden tener episodios, por ejemplo, 4 episodios de narcolepsia, y esta dificultad de mantenerse despierto y se quedan dormidos, por ejemplo, en un archivero, se quedan dormidos cruzando, manejando, se quedan dormidos en una reunión social, pierden totalmente la conciencia, la vigilia y se quedan dormidos y pasan de un sueño superficial a un sueño REM inmediatamente. No tienen etapa 2 en estos eventos, ya no tienen sueño lento, ¿ya? Y el tipo 1 se acompaña de una cataplegia, que es que el paciente pierde totalmente su tono muscular, no su conciencia, su tono muscular, y puede caerse en un paso de cebra, se cae al suelo. O va caminando en la calle y se cae al suelo, ¿ya? Y eso se llama cataplegia, y hay una disminución de la hipocretina, por eso que se produce la cataplegia. Y la narcolepsia tipo 2, que tienen alucinaciones donde mezclan la vigilia y pasan inmediatamente al sueño REM, entonces empiezan a soñar cosas y despiertan y sueñan, y entonces no saben qué es lo que es real, ¿ya? Por eso es una alucinación. ¿Ya? Y también hay una hipersomnia por fármaco estimulante, por trastorno psiquiátrico, pero la más común y la más importante es la narcolepsia tipo 1 y tipo 2.
Acá, por ejemplo, en la narcolepsia, si uno aplica el test de Epworth, donde usted se queda dormido en situaciones cotidianas como ver televisión, estar en una reunión social, estar esperando en una luz roja y te dicen que sí, es como, no podemos pensar en que bruxa o que a lo mejor tiene apnea del sueño, o sea, si se queda dormido y se desconecta, tenemos que pensar en algo más, y por eso que nosotros tenemos que saber de sueño. Que normalmente un paciente es difícil que vaya al neurólogo así como, voy a ir al neurólogo, o voy a ir al otorrino. Normalmente un paciente siempre va al dentista, y entonces nosotros podemos guiarlo frente a ciertas patologías que puede tener. Las alteraciones del ritmo circadiano son que el ritmo, este ciclo circadiano se va a correr, ¿ya? Se corre, por ejemplo, en un retraso de la fase de sueño-vigilia, o sea, el paciente se queda dormido a las 3 de la mañana, pero duerme hasta las 1 de la tarde, y hace su ciclo completo. El problema es que lo hace con luces distintas, ¿ya? Se queda despierto, sigue durmiendo cuando está de día, etcétera, y eso no es bueno para su salud, por lo que hemos estado hablando, ¿cierto? O que avanza, que se queda dormido súper temprano y se despierta a las 4 de la mañana. Pero hace su ciclo. No es lo ideal, pero sí completa su ciclo, ¿ya? Por ejemplo, los trabajadores de turno, ellos tienen el ciclo totalmente cambiado, están trabajando de noche y durmiendo de día. Eso tiene consecuencias porque son eventos que ocurren por 20 años, por ejemplo. Por eso los trabajadores del área de salud tienen el artículo 44 en el servicio público y a los 20 años pueden ya jubilar de esos sistemas de turno y siguen trabajando solo de día. En Estados Unidos, que corren mucho los seguros, la gente que hace turnos tiene que pagar primas más altas, porque normalmente los pacientes que se han seguido durante años, los que hacen turnos, tienen hipertensión arterial, obesidad, dislipidemia, la alteración metabólica completa, digamos, el síndrome metabólico, y eso puede a la larga ser infarto, muerte súbita, Alzheimer, etc. Por eso que no es bueno cambiar nuestros horarios, tener como el sueño cambiado, que dice la gente, ¿cierto? Que duerme en el día y trabaja en la noche. Y eso tiene que tener un plazo. Y cuando la gente viaja, los jet lag, que también es una alteración del ritmo circadiano hasta que se vuelve a la normalidad. Las parasomnias son están relacionadas, las que están relacionadas con el sueño REM, no REM, y las que están relacionadas con el sueño REM, ¿ya? Entonces las parasomnias, la gente hace cosas que no debería hacer si está durmiendo, como por ejemplo sonambulismo, ¿ya? En el sonambulismo el paciente tiene los ojos abiertos, se supone que está, neurológicamente está durmiendo, pero si tiene los ojos abiertos está con una visión perdida y está haciendo cosas, ¿ya? Puede salir de la casa, subirse al auto, caminar por las calles, y está durmiendo y no recuerda nada de lo que hizo, ¿ya? Entonces mantiene un sueño, por supuesto que ocurre en sueño no REM, porque hay función muscular, ¿cierto? Los microdespertares confusionales, el sonambulismo, los terrores nocturnos y los trastornos alimenticios. Hay gente que sube de peso y no sabe por qué, no come, y resulta que durante la noche despiertan y van a comer, y no lo recuerdan. Y las parasomnias relacionadas con el sueño REM ocurren cuando el paciente está durmiendo en REM, o sea, hay una no función muscular, ¿cierto? Y ahí tenemos parálisis del sueño aislada recurrente, que el paciente se está quedando dormido y llega a sueño REM y siente que despertó, pero no se puede mover. Es muy angustiante y quedan paralizados o despiertan, saben que despertaron, pero no se pueden mover. Y las pesadillas que ocurren también en sueño REM, donde no hay función muscular. Hay otras parasomnias, pero las más importantes son las que hablé. Y dentro del trastorno del movimiento tenemos el bruxismo sueño, síndrome de pierna inquieta, que es una necesidad imperiosa de mover las piernas. No pueden controlar y despiertan con la cama totalmente desarmada. El movimiento periódico de extremidades que va ocurriendo en forma secuencial, no es lo mismo que
piernas inquietas, que es un movimiento que no se puede controlar y se mueve y desarma toda la cama. ¿Ya? Y el bruxismo relacionado con el sueño, que no lo voy a, solamente lo menciono porque se va a ser tratado en las otras charlas. Dentro de los apéndices de la clasificación está el reflujo gastroesofágico relacionado con el sueño, que lo voy a mencionar porque nos involucra en tres maneras a nosotros, que, bueno, el reflujo hace que nosotros podamos ver que las piezas dentarias están muy desgastadas, ¿no es cierto?, por un desgaste químico, porque el ácido esofágico hace que el esmalte se destruya. Entonces eso lo podemos ver clínicamente. Además podemos ver en el bruxismo que si un paciente tiene reflujo gastroesofágico, hay sensores químicos en la boca, que la mucosa oral, que van a detectar este ácido y van a decir hay que secretar saliva para que el paciente pueda neutralizar este pH, entonces contrae los maséteros para que se vacíe la saliva que hay en las glándulas y además para que trague, ¿no es cierto? Y eso hace que sea un bruxismo compensatorio al reflujo. Y la tercera situación importante es que durante el esfuerzo muscular que se produce en la apnea del sueño, se produce una contracción de los músculos intercostales con la contracción del diafragma tratando de abrir la vía aérea, y eso hace que en la expiración, cuando logre abrir la vía aérea y inspirar y después expirar ese aire, suba todo el contenido que hay en el esófago, o sea, en el estómago hacia el esófago, y tengamos un reflujo gastroesofágico como consecuencia de la apertura de la vía aérea por el esfuerzo muscular. Dentro de los trastornos respiratorios, entonces dijimos que existían los síndromes de apnea obstructiva, los síndromes de apnea central y los de hipoapnea causados por alguna componente fisiológico, ¿no es cierto? Y dentro de los trastornos respiratorios, la apnea del sueño en adultos y niños, obstructiva, o sea, hay una causal. Ya es una obstrucción de la vía aérea completa, que dura 10 segundos o más de un minuto, y la frecuencia puede ser 200 veces o más durante un periodo de sueño. O sea, tenemos que el paciente está 200 veces durante el sueño ahogándose. Ocurre, por supuesto, en sueño REM porque hay una atonía muscular, pues en descenso del tono muscular con disminución del diámetro de la lufaringia, seguido de esfuerzo respiratorio y reanudación de la respiración con un estrepitoso ronquido. Se produce la obstrucción de la vía aérea y se cierra totalmente por la atonía muscular, el paciente se relaja y se cierra la vía aérea. Entonces el aire trata de entrar y como está cerrado aquí se produce una turbulencia hasta que el paciente logra despertar, se abre la vía aérea y entra aire a presión y mueve todas las estructuras. Y por eso que hay un gran estruendo para que entre el aire y hay un ronquido gigante, ¿ya? Porque entró el aire a presión. Manifestación exclusivamente durante el sueño y exclusivamente durante el sueño REM, que ocurre en los roncópatas, la resistencia de la vía aérea superior y el SAOS, que en este caso está con H porque puede ser síndrome de apnea e hipoapnea obstructiva del sueño. Repetido episodio con cese parcial o total del aire que entra, ¿ya? Puede ser leve, moderado, severo, se mide según saturación de oxígeno y según cantidad de eventos de disturbios respiratorios por hora. Hay un sueño agitado, ahogo, nicturia, boca seca, el paciente siente que tiene la boca súper seca, cefalea matinal. Se mezcla un poco también con el bruxismo algunos síntomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un SAOS, que hay una apnea, con microdespertares. Puede haber microdespertares y fragmentación del sueño, somnolencia, el paciente como que un poco despierta y sigue durmiendo. O puede ocurrir una asfixia con hipoxia, poca concentración de oxígeno, mucha concentración de CO2, acidosis, disminución del líbido, estimulación de eritropoiesis, policitemia, mucho glóbulo rojo, nicturia, ¿ya? Y en la asfixia, con todos estos componentes, se produce liberación de catecolamina, al igual que en los microdespertares, que también se produce liberación de catecolamina. O sea,
adrenalina y noradrenalina, lo cual genera el mayor daño que se produce durante el sueño. Porque que se incorpore poco oxígeno es importante porque, claro, hay un componente neuronal que necesita oxígeno, etcétera, pero el mayor daño se produce por los eventos de la liberación de la adrenalina y la noradrenalina, que son elementos que se liberan en emergencias. Cuando vamos a morir asfixiados porque no entra aire, entonces se liberan estas sustancias. Y ocurren procesos agudos como la arritmia, el accidente vascular, la muerte súbita y la hipertensión arterial. Y elementos crónicos, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar e hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ya? Y esto es a muy largo plazo y eso hace que el paciente después muera por un infarto porque no puede respirar y es tanta la liberación de adrenalina y es tanto el gasto y la sobrecarga del sistema que el paciente puede morir. Entonces, lo normal es que tengamos 5 eventos por hora. Si tenemos leve, tenemos entre 5 y 15, moderado entre 15 y 30 y severo 30 eventos por hora. Se produce la hipoventilación por la obstrucción, la disminución de la concentración de oxígeno, aumento del CO2 y un gran esfuerzo respiratorio con un microdespertar, tratando de despertar al paciente que se está asfixiando. Entonces, el sistema hace que haya una reacción que es fisiológica y que es de emergencia. Entonces el paciente empieza a respirar, hiperventila. Entonces empieza a quedar dormido, hiperventiló acá, empieza a quedarse dormido, se abre la vía aérea y hay una hiperventilación, como respiró tanto, incorporó tanto oxígeno, ya no necesita, hay muy poco CO2, descendió el CO2. Entonces no necesita volver a respirar muchas veces, sino que hay como una planicie respiratoria, deja de respirar y se produce la apnea de nuevo. Entonces está toda la noche así, sube, baja, en vez de tener una respiración pareja, respira, después no respira, y el sistema no lo acompaña porque el sistema mantiene todo este evento de emergencia. Lo que les hablaba del reflujo, ya que es un mecanismo que va a ser consecuencia del SAOS. ¿Por qué menciono tanto el SAOS? Porque el SAOS es cuando el paciente tiene esta apnea, un mecanismo compensatorio es el bruxismo, llevar la mandíbula hacia adelante y hacia atrás para abrir la vía aérea. ¿Ya? Entonces se relata que hay pacientes que tienen bruxismo como consecuencia del SAOS. Las opciones terapéuticas son mejorar la calidad de vida, pérdida de peso, higiene del sueño, siempre tendiendo a una cosa natural, ¿ya? Dispositivos de avance mandibular, cirugías ortognáticas, cirugías para aumentar el paso de la vía aérea, CPAP. ¿Ya? Un reemplazo del CPAP son los dispositivos que nosotros podemos hacer como odontólogos. Y el ronquido, que es uno de los trastornos respiratorios dentro de las variables normales, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El ronquido. Entonces, ¿qué es lo que es el ronquido? Es un camión, tiene 80, 90 decibeles y el límite auditivo, o sea, alcanza lo mismo ruido que un camión, y el límite de daño auditivo son 65 decibeles, o sea, una persona que duerme con un roncópata severo va a poder tener a largo plazo daño auditivo. Es un fenómeno acústico con predominio inspiratorio. Cuando se abre la vía aérea, entra el aire a presión, vibración de las estructuras blandas, resistencia a la vía aérea superior y ocurre normalmente 25% hombres, 11% mujeres. Eso es en edad fértil. La mujer, después, cuando entra en menopausia, la grasa se deposita diferente, se deposita en etapa fértil, la grasa se deposita en las caderas, en los glúteos, y en etapa no fértil la grasa se deposita alrededor de las vísceras, en el abdomen y alrededor de la faringe. Entonces la mujer empieza a roncar después de la menopausia, a diferencia del hombre que ha roncado siempre. Entonces cuando va a la pareja dice, pero tú roncas toda la noche, sí, pero ahora estás roncando tú. No, yo no estoy roncando, si nunca he roncado. Sí, ahora sí, claro, porque después de la menopausia sí empieza a haber un ronquido. Y por supuesto podrá haber una apnea. Y el perfil clínico del paciente roncópata es un hombre de edad media, 40 a 65 años, roncador habitual con historia familiar
roncópata, que puede deberse a ciertas características anatómicas como sobrepeso, hipertensión, pero también se puede deber a que el paciente sea clase 2, por ejemplo, ¿ya? Y todas las familias son clase 2, todos roncan. Entonces, como conclusión, ¿qué es lo que debemos tender? Debemos tender tal vez al primitivismo, donde el hombre despertaba cuando había luz, porque es capaz de secretar hormona para estar despierto, ¿no es cierto? No como el hombre actual que despierta porque suena el despertador y pueden ser las 5 de la mañana porque tiene que trasladarse en micro, 2 horas arriba de la micro, entonces tiene que despertar muy temprano. Acá el hombre primitivo hacía actividad física persiguiendo al mamut, en cambio el hombre actual está sentado en el computador todo el día sin hacer nada de actividad física. El hombre primitivo llegaba temprano porque tenía que entrar a la cueva temprano porque en la noche era peligroso porque salían los depredadores. El hombre actual se sube a la micro en la noche, se traslada 2 horas y llega muy tarde a su casa. El primitivo llegaba con los alimentos que habían recolectado y cocinaban, y el hombre actual llega a su casa y pide pedidos ya y le mandan una pizza con una cerveza y come acostado. Y el hombre primitivo se quedaba dormido por la secreción de melatonina cuando oscurecía porque era peligroso estar fuera de la cueva en la noche, y el hombre actual se queda dormido agotado arriba del computador con las luces azules LED que no van a liberar melatonina de ninguna manera. Y muchas gracias. Bueno, Eso muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Daremos paso a la ronda de preguntas, pero antes les recuerdo a los asistentes rellenar el formulario de asistencia que se envía vía chat para corroborar la asistencia y su posterior certificación. Constanza Valenzuela pregunta, ¿por qué era que los ancianos tenían menores ciclos circadianos? Los ancianos tienen ciclos más cortos porque no necesitan, a diferencia de los recién nacidos, por ejemplo, no necesitan generar tanta actividad metabólica y tanto desarrollo de crecimiento de estructura y de formación de tejido. Entonces, tienen ciclos más cortos donde los ciclos ultradianos del mismo hipnograma son mucho más cortos, por lo tanto, se cortan a las 20 horas, porque los sueños REM son mucho más cortos, además, porque su metabolismo energético está muy deprimido y no tienen que generar tantos tejidos. Por eso. Ya. Otra pregunta es si es que podría explicar qué es lo que sucede a nivel anatómico o fisiológico con las personas que son sonámbulas. Las personas sonámbulas, lo que ocurre es que están durmiendo, están con las etapas del sueño, y se produce una desconexión entre la etapa del sueño, están soñando, por ejemplo, entraron a la etapa 1, 2, 3, 4, REM, y salen de la etapa REM y salen rápidamente sin pasar nuevamente 3, 4, 1, sino que salen al 1 inmediatamente. Se saltan la etapa de sueño lento. La mayoría de las patologías de sueño es porque la etapa del sueño lento, que es las 3, 4, se las saltan y pasan de la 1, 2 al REM y del REM a la 1, 2. Entonces, al pasar la 1, 2, pueden tener una actividad muscular y caminan, abren los ojos, pero no logran recordar nada. Están desconectados, pero están funcionando físicamente. Así funciona. Otra pregunta es, ¿de qué hay disminución en la cataplegia? En la cataplegia, en la cataplegia hay de hiponectina, también, igual que en la narcolepsia. Catalina Valdebenito pregunta, ¿esto también puede considerarse como cuando uno despierta en medio de la noche, como cuando uno va medio dormido al baño? Lo que pasa es que ahí está consciente, estas son patologías donde hay desconexiones y las conexiones neuronales durante las etapas del sueño
saltan de una etapa a otra. En cambio, normalmente cuando uno se levanta, despierta, se levanta, a veces ni siquiera se acuerda, o por ejemplo hay un temblor y se despertó, ni siquiera se acuerda porque sale de la etapa y está somnoliento, pero sale de la etapa normal. La mayoría de estas patologías es que se saltan de una etapa a otra. En cambio, si tú te levantas en la noche medio dormido, vas a pasar por las etapas más rápido, pero vas a ir haciendo la secuencia en forma natural y fisiológica. Entonces no es lo mismo que las patologías. Luisa Higuera pregunta, ¿el reflujo gastroesofágico relacionado a SAOS se produce igualmente en niños y en adultos? Sí, sí. Los niños con SAOS, como otro capítulo en realidad, los niños con SAOS normalmente es por razones de hipertrofia cornete, amígdala hiperplásica o paladares ojivales. Eso como las 3 razones clásicas. Y en esos casos, si el niño comió en la noche, lo ideal es que, independiente que tenga SAOS o no coma mucho antes de dormir, para que no esté el estómago lleno de alimentos. Si el niño no ha comido, se va a tender a producir el reflujo, pero se van a secretar solamente jugos gástricos y no secreciones tan ácidas. Entonces tal vez no va a haber una respuesta compensatoria. Pero sí ocurre en niños igual que en adultos. Ya. Javiera Poblete pregunta, hola, a mí me gustaría saber sobre los gritos nocturnos. ¿Qué clase de trastorno es y si sabe cómo pueden detenerse? Ahí me pillaste. No sé de los gritos nocturnos. Así que, colega, voy a dejar mi mail, voy a averiguarlo y te contesto, porque la verdad no lo sé. Gracias, doctora. Loreta Gamboa pregunta, ¿por qué cuesta recordar los sueños? ¿Por qué qué? Cuesta recordar los sueños. Porque si tú estás en la mitad del sueño REM y te despiertan, vas a recordar exactamente el sueño y lo puedes contar con lujo de detalles, colores, textura, posiciones de las personas y todo. Pero si tú has concluido tu ciclo, o sea, etapa 1, 2, 3, REM, y después empiezas a salir del REM, etapa 3, 4, hasta la 1, ha pasado un rato, entonces ya no te acuerdas del sueño. Si soñaste, bueno, por supuesto que nunca te vas a acordar si tuviste 4 etapas de REM, nunca te vas a acordar de la primera etapa, segunda o tercera, sino que te vas a acordar solamente de la última etapa de sueño REM, salvo que durante la noche despiertes, no sé, a las 3 de la mañana y así puedas recordar las primeras REM. Pero si es al final de la noche no lo vas a recordar. Tenemos una pregunta de Hans Carlos que dice, respecto a la fisiopatología del colapso en el sueño, ¿por qué se origina? ¿Tiene que ver con agentes externos como estrés, etcétera? Lo que pasa es que el estrés evita que se produzca el ciclo completo eléctrico en cada etapa del sueño. Entonces bloquea la secreción de ciertas sustancias que van a hacer que hayan movimientos alfa o beta en el electroencefalograma. Entonces va a bloquear esa liberación de sustancias que van a permitir que esos elementos del electroencéfalo se produzcan. Por eso. Martina pregunta, ¿cuál es la relación del flujo gastroesofágico y el sueño? ¿Y el sueño como apnea del sueño o como consolidación del sueño? Lo que pasa es que el reflujo gastroesofágico se va a producir en el próximo sueño, que lo va a mencionar la colega después, pero en relación al SAOS, es como se comprimen las estructuras que están, los intercostales están al lado del esófago, rodeando el esófago. Entonces, al contraerse los intercostales, hace que suba el ácido que está en el estómago hacia el esófago y de ahí hacia la cavidad oral, como porque está contiguo a los elementos que están tratando de contraerse los músculos para que la persona pueda abrir la vía aérea.
Matías Mesías pregunta, doctora, ¿qué pasa con el THC y la modificación de la fase REM o del sueño completo? He leído que en esta fase se ve disminuida. Tampoco lo sé. También lo voy a averiguar. No, eso no lo sé. Muchas Me gracias. lo tienen que mandar por escrito. También preguntó, ¿cómo podemos pesquisar o diagnosticar algún roncópata o que tenga posible apnea del sueño en la consulta sin tener a la mano la opción de un polisomnograma? Mira, lo que pasa es que cuando un paciente llega, y por supuesto que nosotros nunca le vamos a preguntar si ronca, salvo que estemos en esta especialidad donde siempre preguntamos si, por ejemplo, usted ronca, tiene apnea del sueño, y hay ciertas características anatómicas, por ejemplo, un paciente obeso, cuello corto, con papada, que no se ve muy deportista, y que, por ejemplo, es clase 2, ¿ya? Y si nosotros abrimos la boca, vemos más atrás de los dientes, vemos el tamaño de la lengua, el tamaño de la faringe, o sea, perdón, del velo del paladar, el tamaño de la amígdala y de la úvula. Si uno baja la lengua y mira hacia atrás y ve que hay un espacio así chiquitísimo, lo más probable es que ese paciente pueda ser roncópata o tenga apnea del sueño. Y debería ser una pregunta de rigor que nosotros hiciéramos a los pacientes. Si ronca o tiene apnea del sueño o le cuesta respirar, cómo duerme. Deberíamos preguntarle. Bueno, doctora, le agradecemos enormemente por la conferencia efectuada, por su disposición y las ganas de aportarnos un poco más en nuestra formación con su excelente presentación. Agradecemos además la cercanía y la simpatía demostrada al responder nuestras preguntas. Y con esto daríamos por finalizada la conferencia del día de hoy, pero no sin antes agradecer también a nuestros asistentes y les recordamos estar atentos a nuestras redes sociales para mayor información sobre nuestras futuras actividades. De que estén muy bien. Ya, pues, oye, le agradezco mucho y mándenme las preguntas, por favor. Ya, ¿tú tienes mi mail? Para que Sí, me manden las preguntas que no les contesté. Ya, ya. muchas Muchas gracias por gracias, invitarme. doctora. Gracias, chao. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.